Diego Fernández de Ceballos, la historia secuestrada. Al terminar el 2010, los mexicanos ignoran la verdad sobre la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Se presume que han muerto más de 32,000 personas hasta el momento. Además, que la violencia ha dejado más de 10,000 huérfanos. Sin embargo, se desconoce cuántos mexicanos abandonaron el país para refugiarse en Estados Unidos, aunque se estima que son más de 500,000 en estos 4 años de violencia extrema. Entre ellos, más de 1,000 familias de acaudalados empresarios que han recibido visas de millonarios que residen en este país de manera legal, junto con sus fortunas depositadas en bancos o millones invertidos en el país del sueño americano. La supuesta guerra contra el crimen organizado no ha podido documentar y mucho menos difundir información confiable sobre los miles de secuestros ocurridos en todos estos años en territorio mexicano y mucho menos conocer el número de ciudadanos extorsionados con cuotas semanales que se tienen que liquidar con férrea puntualidad como parte de una realidad cotidiana que ya nadie quiere enfrentar por los asesinatos cometidos contra los que se oponen en una resistencia para pagar el derecho de piso o derecho a vivir, aún para los más pobres entre los pobres que han sido alcanzados por los cobradores de impuestos de las distintas mafias que operan en el país, principalmente en los 6 estados fronterizos con Estados Unidos. Diariamente se han matado lo mismo a niños que a adultos, hombres o mujeres, pobres y no tan pobres, trabajadores que profesionistas, asesinatos cometidos para aterrorizar a la población por resistirse o no pagar sus cuotas. Han sido quemados negocios, vehículos y viviendas. El caso es imprimir una violencia implacable que permita a los criminales recibir rentas seguras como asociados a las víctimas ciudadanas. Ante esta innegable realidad, no hay duda que también la historia y la verdad han sido secuestradas. Viven en silencio, secuestradas por las mafias y los medios. A pesar de la desmemoria nacional, la historia es la historia y la realidad una sola. En México nos hemos acostumbrado a ver la impunidad como una enfermedad crónica, así como a aceptar la corrupción como un cáncer que no se puede extirpar. Todo ello afecta e influye en la historia de la nación. Por ello se puede cambiar los hechos históricos, inventar un secuestro, fabricar culpables cuando no los hay, realizar decomisos de armas o drogas que no existen más que en los armarios de las mafias que controlan el país, matar a líderes e inconformes sociales, manipular cifras de todos tipos e incluso inventar una guerra contra el crimen organizado sin que la mayoría de la población conozca la verdad de tantos hechos de la vida nacional. La aparición oficial de Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, ocurrida el pasado 20 de diciembre, es un digno ejemplo de impunidad, fantasía y perversa manipulación. Mediática. Fue presentada como una farsa en tiempo y forma destinada a domesticar y secuestrar a la historia. Es un verdadero insulto a la inteligencia de millones de mexicanos que observaron, luego de 7 meses de aparente cautiverio, a un ángel purificado y resucitado que llegó con una mano manejando un Mercedes-Benz y con la otra unas rosas rojas para la eternidad, mientras el padrino preparaba su fingido agradecimiento a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Así perdonó a sus imaginarios secuestradores. El grupo de secuestradores misteriosos y desaparecedores pusieron nuevamente en circulación al jefe Diego el 11 de diciembre, tal y como lo desaparecieron el 14 de mayo. El 20 de diciembre, Televisa y sus repetidoras asociadas se encargaron de su resurrección y se dieron el lujo de presumir una super exclusiva de la supuesta liberación en vivo y en directo, manchada de subjetividad, manipulación, mentiras, inconsistencias, incoherencias, fantasías, falta de respeto al público, groseras especulaciones mediáticas y sobre todo desprecio a la historia de México. Casi 2 semanas después de que salió de su guarida vacacional de 7 meses, Diego Fernández de Ceballos,
padrino y representante de una de las mafias más poderosas del país, responsables de la violencia que vive México, se dio cita con los medios para agradecer a Dios y a la Virgen, que se mantenía más fuerte que nunca. Esto por encima de su propio poder acumulado como ex senador y ex candidato a la presidencia de la República, reciclado por el poder mismo y listo para reiniciar hostilidades como si fuera un Don Quijote de la Mancha bendecido por Dios para desafiar los grandes retos que le deparará su futuro luminoso en una nueva metamorfosis de su poder gangsteril. Esta farsa de aparición y desaparición en telenovela de Televisa sería intrascendente para dedicarle cualquier tiempo si no fuera porque este hecho puede ocultar la verdad sobre este secuestro y sus repercusiones en el curso de la historia mexicana. La forma en que Televisa, sus repetidoras, Notimex y los medios que cobijaron la aparición oficial del divino Diego nos dice que la credibilidad está ausente en muchos de los hechos manejados bajo el mismo estilo e interés secuestrador de la historia. La revista Proceso y el periódico La Jornada han sido los únicos medios que han cuestionado tanto el secuestro como la aparición oficial a destiempo del jefe Diego, con todo lo que implica esta mágica liberación que hoy es más importante por su carácter histórico para secuestrar la verdad en aras de mentirle a todo un pueblo. ¿Cómo creer en estos momentos que en verdad los capos de las mafias están siendo abatidos o encarcelados como lo dice la televisión, Televisa, CNN, Azteca, Univisión, Telemundo, Fox, Milenio, etc.? Es verdad que se están realizando grandes decomisos de armas o drogas cuando casi nunca hay detenidos en estos espectaculares golpes transmitidos por las cadenas informativas. ¿Y qué de los datos de empleo y desempleo que da Felipe Calderón? Ya ni qué decir sobre los contratos que se otorgan a multinacionales del petróleo, gas y demás recursos que se entregan, subastan, hipotecan o se canjean por migajas destinadas a los funcionarios involucrados. Mientras tanto, las desapariciones forzadas en México son un largo capítulo de impunidad y negligencia, al igual que el asesinato de mujeres y activistas de derechos humanos como Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a sangre fría en las puertas del Palacio del Gobierno de Chihuahua, la masacre y tortura de migrantes latinoamericanos en suelo mexicano, la muerte de trabajadores de Pemex en el oleoducto de Puebla y demás víctimas en el México que no queremos ver. La impunidad para liberar a 153 prisioneros de la cárcel no puede aparecer como invisible, y mucho menos los miles de mexicanos que pagan cuotas todos los días para no ser desaparecidos, ejecutados, violados o quemados vivos en sus propiedades por no poder o querer pagar la pseudoprotección que brindan hoy día miles de cobradores armados con armas de Estados Unidos y que explican el éxodo permanente a ese país vecino como un medio para salvar la vida de miles de familias que han vivido secuestradas por la violencia. La historia no puede sustraerse de explorar e investigar estos hechos en México, fabricado por las televisoras y reproducido al exterior como una mercancía aceptable, que pretende dar la imagen de un país donde la realidad está en cada televisor y no en hechos verdaderos que son necesarios analizar a la luz del sol y la transparencia pública. Difícil, lo terrible debe haber sido ir a todos los días, Diego, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, a lo largo de 7 meses y 6 días secuestrados. Sí, señor. Es una experiencia muy difícil que las fuerzas de una persona no son suficientes. Tienen que venir fuerzas